Samsung ha sido el rey indiscutible de Android por muchísimos años. Tienen un catálogo enorme, pero hay un segmento que se les ha escapado, la gama media, porque hay otros fabricantes chinos, Xiaomi, Motorola, por mencionar algunos, que le han comido el pastel en esa gama. Hoy revisaremos el Galaxy A54 5G, quizás la apuesta más fuerte de la marca para recuperar el terreno perdido en la gama media. Así que quédate para que te enteres de todos los detalles y saber si este es el teléfono que estás esperando. En cuanto a precio, los de Samsung han seguido la misma estrategia de Apple, cada vez a más, incrementar los precios cada año. Creo que con este Galaxy A54 5G se dieron cuenta que para poder competir había que mantener los precios muy contenidos. Si querían hacer frente a Xiaomi, Motorola o todas las otras marcas, debían mantenerse en un rango de precio. Este teléfono empezó en los 9.299 pesos, unos $520 aproximadamente, pero a los pocos meses ya se había puesto al tú por tú en cuanto a precio se refiere con los otros competidores más cercanos del mercado, Xiaomi y Motorola. Ahora lo puedes encontrar en torno a los 7.000 pesos, unos $390 aprox, un precio bastante competitivo para la gama media. En cuanto a los rivales más fuertes, podemos encontrar el Poco X5 Pro 5G, recién lanzado también por la marca, que está en torno a los 6.300 pesos, unos $340-350 aproximadamente, y con prestaciones bastante parecidas. Otro rival digno a considerar es el Honor Magic 5 Lite, que está en los 7.600, unos $430 aproximadamente. Va a depender de dónde lo compres. Y por no dejar de mencionar el Motorola G82 5G. Y empezó en $799 y ya lo puedes encontrar en unos $6.499. En cuanto a diseño, ¿qué les digo? Ya sabemos cuando compras un Samsung qué te vas a encontrar. La marca pone en particular cuidado en todos los detalles, los acabados y los materiales premium, que en este caso no es la excepción. Panel trasero con acabado tipo cristal, no es cristal, es plástico, pero la verdad es que se ve, es un plástico bastante premium. Bordes redondeados que para mí le añade ergonomía al teléfono, me gusta así. En cuanto a color, hay 4 colores disponibles: negro, blanco, violeta y este verde lima, que es uno de mis preferidos. El módulo de cámaras, así las cámaras, estas 3 cámaras expuestas, siguen la misma línea de diseño de la línea S. Ya se han convertido como en un sello de identidad en las últimas 2-3 generaciones y la verdad es que yo lo noto bastante bien. Al principio se me hacía un poco raro todas las cámaras expuestas, ya cuando lo ves físicamente frente a ti se ve bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Es un teléfono mediano, no es tan grande, son 158 por 76 milímetros, mide de grosor 8.2, no es el más delgado del mercado, y unos 202 gramos de peso, que sin ser tampoco el más pesado, sí se siente, por ejemplo, cuando lo comparas con el Poco X5 Pro, sí se siente en la mano un poquito más robusto este. La verdad es que yo lo noto bastante bien de tamaño, la construcción es exquisita. En cuanto al diseño, ¿qué les puedo decir? Está hermoso por donde lo mires. De este lado no tiene ningún botón, de este lado tiene subir y bajar volumen y el botón de encendido y apagado. Aquí arribita tienes la tarjeta SIM y la tarjeta SD. Integra sonido Dolby Atmos, 2 bocinas, una escondida aquí arribita y la otra aquí abajo. Tiene certificación IP67 para polvo y un chubasco o una agüita que le caiga de vez en cuando. Recomienda no meterlo en piscina ni en agua salada, así que no se te ocurra meterlo debajo. Y en cuanto a diseño, es un diseño bastante bien logrado, premium y que resalta a la hora que lo tienes en mano. ¿Ustedes qué opinan? La pantalla es Samsung, por Dios, ¿qué les digo? Super AMOLED, Full HD Plus. Es 1080 por 2340 píxeles, es una pantalla exquisita. Aquí los bordes son muy simétricos y bastante contenidos para la gama, y digo casi perfectamente simétricos porque el borde inferior es ligeramente más grande que el resto de los bordes, pero en el día a día casi no lo notas. La pantalla tiene un excelente nivel de brillo y contrastes bastante bien, los colores súper vívidos. La verdad es que les digo, Samsung es el campeón haciendo pantallas. O si no, díganle a Apple que le compró durante mucho tiempo las pantallas a Samsung. En cuanto a potencia, está bastante bien surtidito. Monta un procesador Exynos 1380 octa-core de 2.4 GHz. Así que corto no te vas a quedar. Equivale a un Snapdragon 778G. Un procesador que puedes usar para la multitarea, para juegos demandantes, para lo que tú quieras. En cuanto a RAM, tiene 8 GB y no hay posibilidades de ampliarla. Los 8 GB de RAM te van a permitir hacer
ejecutar todo sin ningún problema, con mucha fluidez. En cuanto a almacenamiento, hay dos versiones, una de 128 GB y otra de 256. Pero no te preocupes porque con la tarjeta micro SD le vas a poder ampliar hasta 1 TB. Cámaras, la trasera es donde este gama media saca músculo. Una triple cámara trasera con un sensor principal de 50 megapíxeles y estabilización óptica. Un ultra gran angular de 12 megapíxeles, le voy poniendo aquí arribita los detalles para que vean cuánto tiene de apertura, y un lente macro, que en lo particular prefiero un macro que un teleobjetivo, de 5 megapíxeles. Un módulo de cámaras trasera que en lugar de contarles lo maravilloso que es mejor que les deje los tests y ustedes saquen sus propias conclusiones. Only thing I got left are a couple of voicemails, and that big ass mirror that you got me for my own. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty when I look at it. Una prueba de video con la cámara trasera con el modo de estabilización activado. Tienes que lograr centrarlo, bueno, tienes que ir retanteando ahí para centrar la imagen. El audio que oyen también es el audio nativo de los micros que trae incorporado este teléfono. ¿Qué tal lo ven? Voy a caminar un poquito para que puedan ver la parte trasera, que tiene un buen ángulo de visión. ¿Qué tal lo ven, señores? En cuanto a la cámara frontal, tiene un único sensor de 32 megapíxeles f2.2, ya un estándar de las cámaras frontales. Puedes grabar a 4K, no tiene estabilización, tiene enfoque fijo. La verdad es que tiene un ángulo de visión bastante grande. Si quieres grabarte a ti mismo o bloguear con la cámara delantera, vas a tener que usar estabilizador, porque la verdad que se mueve un poquito, o usar el truco de grabarte con la cámara trasera y enfocarte bien para que salgas con mucha mejor calidad y con video estabilizado. Esta es una prueba de video con la cámara frontal. A ver qué tal se oye el audio de los micros nativos de este teléfono y además la calidad de video, que puede grabar hasta en 4K. ¿Qué tal lo ven, amigos? La cámara frontal no tiene estabilización, así que tendrás que hacer uso de un gimbal, o si no quieres hacer uso de un gimbal, volteas el teléfono y usas las cámaras traseras que sí tienen estabilización. Como extra tiene un modo Pro que ya tienen las gamas altas de Samsung, y también los filtros de Snapchat ya integrado para que te diviertas un poco. Creo que uno de los puntos fuertes para ganar la corona de la gama media de este A54 5G es el módulo de cámaras traseras, y el delantera todavía le falta un poquito porque le hubiesen incluido estabilización, porque es la cámara que solemos usar para grabarnos y bloguear, ahora que está tan de moda el blogging. En cuanto a software, integra el One UI 5.1 sobre Android 13, y Samsung ha aprendido con todos los años que lleva en el mercado a despojar su capa de personalización de todos los adornos excesivos y animaciones excesivas, haciéndolo mucho más fluido, mucho más intuitivo y la verdad con un diseño ya totalmente perfilado. Creo que después de iOS es uno de las capas de personalización que más bien lograda está. ¿O ustedes qué opinan? En cuanto a seguridad, tiene desbloqueo facial por medio de la cámara frontal y lector de huella en la pantalla, que es bastante rápido. Batería, tiene una generosa batería de 5000 mAh. El fabricante no dice que acepte carga rápida, pero hicimos el test y en 30 minutos tienes el 50% de la carga. Se carga totalmente en 1.20 horas si tenemos en cuenta que el Poco X5 Pro acepta 67 vatios de carga rápida y carga más o menos en el mismo tiempo, pues este ya va de gane. ¿Ustedes qué opinan? Tengo que reconocer que el teléfono no se calienta durante el juego, durante el uso y durante la carga, mucho menos. Se calienta lo normal. Hice las pruebas usando un medidor de temperatura y la verdad es que se mantiene en una temperatura, la verdad, que bastante aceptable.
En resumen, señores, este Galaxy A54 5G es la apuesta más fuerte de Samsung para reinar en la gama media. Y creo que con el módulo de cámaras trasera, uno de los más potentes del mercado para esta gama, lo ha conseguido. Me quedo con que tiene una pantalla increíblemente buena, tiene una fluidez que ya lo quisieran algunos gama alta de otras marcas, y el módulo de cámaras me dejó realmente impresionado. Si tuviese que usar un gama media, sin lugar a dudas sería este. ¿Ustedes qué opinan? Ojo, este teléfono lo compré yo, no me lo mandó la marca, no estoy revisando para nadie, y en caso de que me lo hubiese mandado, si no fuera bueno, también lo diría. Creo que en este caso Samsung ha dado con la mezcla correcta de ingredientes, cámara, pantalla, tamaño y calidad y precio para que sea un éxito comercial. ¿O ustedes qué opinan? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si tenían intenciones de comprarse el Galaxy A54 5G, se los recomiendo ampliamente. Y después, para no quedarme con las dudas, voy a hacer una comparación entre estos dos gama media para que ustedes me digan cuál de los dos se les hace mejor. Dejen su like y compartan para que YouTube recomiende este video, si les gustó, por supuesto. Y si tienen algún comentario, no olviden dejarlo en la caja de comentarios, que con gusto les contesto. Nos vemos la próxima semana. Gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look